doy la bienvenida a nuestra clase gratuita del curso de sexualidad en la infancia. Yo soy Laura, soy la persona encargada de darte esta formación y quiero explicarte un poquito brevemente en qué consiste el curso. El curso es un curso hecho a tu ritmo, son vídeos cortitos, para que los hagas cuando quieras, en el momento que elijas y sin prisa, sin tener la obligación de conectarte en momentos concretos, sino poco a poco y al ritmo que tú vayas queriendo, porque además su contenido se queda colgado permanentemente. El curso, ya te digo que además de mucho contenido teórico, tiene una parte bastante importante de trabajo introspectivo, de trabajo de análisis de una misma o de uno mismo, para saber cómo vivimos esto de la sexualidad. Pero bueno, no me adelanto más. Primero te voy a explicar el índice de la formación para que sepas en todo momento qué veríamos en el curso. Empezaríamos viendo una introducción a la temática y hablando de desde qué perspectiva nos planteamos la sexualidad en este curso. Vamos a definir también qué es la sexualidad en su más amplio mirar, en su más amplio contenido. Hablaremos también de las etapas y el desarrollo de la sexualidad, que ahora te voy a contar brevemente cuáles son, aunque en el curso completo andamos un poquito más. Hablamos también en el curso de qué podemos hacer, qué podemos evitar, qué cosas nos ayudan, qué cosas nos imposibilitan que podamos hablar de sexualidad con nuestros niños y con nuestras niñas, de qué forma podemos responder esas preguntas que a veces nos hacen y nos dejan cao, ¿no? Sin saber muy bien qué responder. Vamos a hablar también de recursos y herramientas para que esto no se quede solo en la teoría, sino que podamos bajarlo a la práctica y que en nuestro día a día se nos haga más fácil y más sencillo esto de educar desde el respeto, de hablarles de sexualidad sin que nos suponga un mundo, o ver qué recursos podemos tener si la sexualidad para nosotros es un poco más tabú, pues ver qué recursos podemos ofrecer para que puedan resolver sus dudas y sus curiosidades. Y además os voy a hacer un regalito de autocuidado. Como te decía antes, una de las cosas que vemos en el curso completo son las etapas de la sexualidad, del desarrollo de la sexualidad. Pues hay 3 etapas básicas del desarrollo sexual en la infancia. Hablamos de los 0 a los 3 años, de los 3 a los 6 años y de los 6 a los 10. De los 10 para adelante ya estaríamos hablando de etapa de preadolescencia, que si os apetece que haga otra formación sobre este tema, me podéis dejar un comentario o contactar conmigo a través de redes sociales y lo hacemos. Y después ya iría la adolescencia, que también igualmente podríamos hacer una formación sobre el tema. Aquí nos vamos a centrar de los 0 a los 10 años, por ser la etapa de infancia puramente dicha. Entonces, la primera etapa, de los 0 a los 3 años, es una etapa que se caracteriza por la exploración tanto del entorno como del propio cuerpo. Ya veréis en el curso completo que cuando hablamos de sexualidad no nos referimos a la sexualidad que entendemos cuando nos dicen la palabra, a lo mejor, ¿no? Sino a una sexualidad mucho más amplia, una sexualidad que está desde el minuto 0 de la concepción prácticamente. Y entonces ese descubrimiento del cuerpo no solo nos estamos refiriendo a la exploración de los genitales, sino a la exploración en general del cuerpo, que es parte de nuestra sexualidad. De los 3 a los 6 años surge un interés por el propio cuerpo, empiezan las preguntas, ¿no? Y la curiosidad, y también por el cuerpo de otro. En este momento es un momento muy guay para empezar a trabajar el tema de la prevención de violencia sexual, porque podemos hablarle de que mi cuerpo es mío, de que nadie me lo toca si yo no quiero, de que tengo que respetar el cuerpo de otras personas, y si quiero tocar alguna parte del cuerpo, sobre todo las zonas más íntimas, pues tengo que pedir permiso. Esto es una de las cosas que tratamos con profundidad en el taller, porque creo que es importante que se hable con los niños, de alguna forma se prevenga este tema de las violencias sexuales, desde que son muy pequeñitos y muy pequeñitas. Además, en este momento llegan las primeras preguntas, como decían, llega la curiosidad, y cómo los adultos respondemos a esas preguntas y nos enfrentamos a esas curiosidades va a influir mucho en que en la etapa siguiente, que todavía va a haber más curiosidades y más preguntas y todavía más en las etapas posteriores, pues va a influir mucho en que ese niño o esa niña sea capaz de preguntarnos con naturalidad o que se bloquee. Aquí entiendo que hay muchas familias a las que a lo mejor el tema de la sexualidad todavía os incomoda un poco, no pasa nada. Somos personas, cada una somos como somos, pero sí es importante, si lo veis, claro, que haya recursos y haya cuentos y cosas en casa. En el taller os hablo de algunos ejemplos concretos para que esas curiosidades y esas preguntas que tienen, si a nosotras y a nosotros nos incomoda un poco resolvérselas, pues que tengan algún sitio o algún recurso al que preguntarle o al que leer o al que informarse. Aquí en esta etapa, de los 3 a los 6 años, van a empezar las primeras preguntas y las primeras curiosidades. Y además en este momento llegan las conductas sexuales de imitación. No nos resulta raro que pensar en un niño o una niña dándole un beso a otro o cogiendo de la mano a otro. Empiezan a haber conductas sexuales de imitación con respecto a lo que vemos en los adultos. Recordad siempre que los adultos somos espejos para los niños y para las niñas. Y por último, en la etapa de los 6 a los 10 años, cuando las preguntas todavía llegan con más fuerza y son preguntas ya que no son tan infantiles y que además igualmente necesitan ser respondidas, porque ya a esta edad, he de deciros que hay niños y niñas que los estudios nos dicen, que empiezan a ver pornografía a los 8, 9 años, o sea, estamos hablando ya de esta etapa,
porque tenemos un primo o una prima mayor, un hermano que nos cuenta cosas pero no nos llega a informar, porque tenemos amigos en el cole que nos enseñan una foto o un vídeo. Entonces es una etapa donde empieza a haber curiosidad. Y de nuevo, cómo los adultos respondemos a esa curiosidad va a influir mucho en cómo va a ser capaz luego de vivir la sexualidad o de resolver algunas cuestiones. Aquí en esta etapa también llega la atracción, llega la imitación. Es una etapa muy bonita, una etapa que a veces nos puede generar mucha inseguridad, pero donde la personalidad sexual puramente dicha se empieza a despertar en nuestros hijos e hijas. Si quieres aprender más sobre el tema, si quieres saber más o si tienes alguna duda concreta en tu caso, hazte con el curso completo. Y si en tu caso hay alguna necesidad o hay alguna duda muy concreta que una vez hecho el curso no consigues satisfacer, contacta conmigo y vemos la posibilidad de hacer una asesoría personalizada, individualizada a tus necesidades y tus características para ver de qué manera podemos hacer algunos pequeños cambios o qué podemos hacer en tu caso concreto. Un abrazo muy grande, espero que estés teniendo un pedazo de día y cualquier duda, cualquier cosa que necesites, contacta conmigo.